Bueno, ya está con nosotros Janina Jotayán, politóloga, profesora en la Universidad Nacional de San Juan. Docente, investigadora. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, la recibimos con semejante resumen. ¿Cómo estaba? El resumen que hace David Alós, que es hermoso, la verdad. Sí, sí. Yo quiero aclarar una cosa. El bailecito de Pedro el Escamoso es un bailecito para hacerse famoso. Claro. Por ese bailecito que hizo este chico, el periodista. No periodista, un youtuber, un payaso. Periodista independiente, dice la ministra, dice la generalísima. Sí. Periodista independiente. Se hizo famoso, porque lo han llevado a todos lados, se ha hablado muchísimo. Y corrieron el foco, sí, ¿no? chivo expiatorio. Y corrieron el foco, exactamente. Como es una gran cantidad de chivos expiatorios o de cortinas de humo. Es la estrategia. Las que vemos, ¿no? Muchísimas. Todas. No, muchísimas. Además, primero yo creo bastante con esta cuestión, sobre todo de adoctrinar y toda esta cuestión. Primero es un insulto a los propios estudiantes, ¿no? Como si fueran pues estudiantes. Justamente no son alumnos porque no hay una luz que le tengamos que bajar y los que somos, yo hace 2 años que soy docente, o sea, tengo más años de docente que de estudiante, y la verdad que yo creo mucho en la juventud, aún en ciertos contextos donde defienden cuestiones que por ahí ni siquiera comprenden. Y también rescato algo con lo que escuchaba de Chile recién, me parecía interesante. Primero, que el movimiento en Chile empieza con la cuestión universitaria, y el gran movimiento también empezó en 1918, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que esto último que dijeron, que ojo, digamos, con este movimiento, y yo creo que los estudiantes y de todos los niveles, y acá yo creo que ni siquiera es una cuestión ni de ajuste ni de presupuesto. Acá lo que se quiere callar es esa universidad, esa que nació en 1918. Uh-huh. Eso es. Y lamentablemente hay toda una construcción de sentido muy fuerte, sobre todo con esta cuestión. Yo me acuerdo un momento con el Audite, gente compartiendo por todos lados. Sí, claro. Sigue sucediendo. Sí, y tiene... Sí. Y no basta con decir lo realmente objetivo, que es que las universidades están auditadas todo el tiempo por la Auditoría General por la Nación, por la SIGEN. Hay un montón de mecanismos, o como cualquier organismo, más allá que sea autónomo, pero es esa construcción de sentido y de construir ese enojo, ¿no? Que bueno, yo creo que en algún momento esta emocionalidad también va a dar lugar a la razón, dice usted. No sé si es la razón, pero porque hay cierta base racional, porque para el que realmente cree todo ese espectáculo que arman esa historia es real, ¿no? Eso es lo tremendamente grave. Y lo comparten, y entonces hay como todo ese sentido común y enojo. Cuando los que trabajamos en la vida universitaria, primero sabemos que es muy complicado, uno tiene que estar todo el tiempo. Hoy, por ejemplo, yo decía las generaciones que estamos perdiendo. A mí algo que me llamó la atención, yo empecé a ser docente con 20 y pico, y que había como mucha diferencia de edad entre cuando yo entro y los otros. Uh-huh. Y me está pasando ahora, y digo, falta una generación, y siempre lo habla. Claro, ¿cuál es la generación que faltaba? La de los 90. La de los 90. La de los 90. Entonces, hay gente que por ahí no se pudo formar académicamente, porque es toda una decisión también. Por ahí uno puede compartir, profesionalizarse. No, pero fue complicadísimo. Claro. Y también en ese momento se vendió esta idea de no estudies, trabajá, sé tu propio jefe, el emprendedurismo, bueno, privatización de todo el sistema previsional, ¿no? Bueno, fue cuando se pasó el manejo de la educación pública a las provincias. Claro, que ahora también hubo como tirar por ahí un intento de decir pasar a las provincias. Pero digo, es esa generación y otra generación que se está perdiendo. Yo hice mi doctorado con CONICET, y la verdad que yo decía, si hoy tuviera que volver a cursar, volver a ir a viajar, sería imposible. O sea, ya, digamos, los estipendios de CONICET ya hoy difícilmente permiten. Imagínate en ese momento que encima vos tenías que viajar. No se han renovado las becas, aparte de la inversión que hace el Estado de CONICET, todos nosotros, para capacitar a todos esos profesionales que lleva años. Y se están perdiendo generación. Ahora las becas SIN, que es otra cosa que por ahí también nos apabullan por un montón de cosas. Las SIN son las becas estímulo, las vocaciones científicas, para que los estudiantes empiecen a investigar, empiecen a animarse y ver qué les gusta también, porque a algunos les gusta más por ahí la profesionalización, pero cuando hay una decisión y no cuando hay una expulsión.
Entonces eso me parece gravísimo porque se están perdiendo generaciones, más allá de las que se están perdiendo, digamos, por estos niveles de pobreza, pero se están perdiendo generaciones, muchos se van, como en su momento se fueron también, pero es tremendo y sobre todo pelear contra ese imaginario que para el que lo cree es real, porque plantean un discurso que para el que dice, claro, no... ¿Para qué se investiga, por ejemplo? Claro, ¿no? Es claro. Ese discurso para mí es complicadísimo, ¿no? Porque eso anula cualquier posibilidad de discusión. ¿Para qué necesitamos la investigación? ¿Para qué? Digamos, eso anula cualquier posibilidad de discusión. Está reducido a un lugar tan pequeño que es casi como dividir cantidad de alumnos por cantidad de empleados, como hace el presidente. Es que lo hizo, pero encima hizo invirtió los números. Sí, claro. Menos mal que es economista, ¿no? Sí. De dudoso... No, y aparte de esto, digo, de construir un profesional que se va a dedicar a la academia. Después, ¿cómo haces con esos chicos, no? Va a ser otra generación que va a faltar y no sé cuánto se retrocede y cuánto ya no se va a poder avanzar en ese sentido. Yo creo que igual la universidad sigue siendo, pero digo, más que un ajuste presupuestario, acá es un movimiento. Y ojo que puede ir por el otro lado, ¿no? Quizás están comenzando... Yo tengo estudiantes de todos, es más, yo siempre digo, es honestidad intelectual decirles la misma decisión de un programa, ya obviamente que tiene pero una posición política. Por supuesto, los autores que elegís para darle a tus alumnos. Y la verdad es que eso es increíble sobre todo discutir con el discurso hay un sesgo de confirmación muy grande, pero yo creo que en algún momento también empieza a haber esas rupturas que decís, bueno, no es tan así, pero lamentablemente en la experiencia argentina también esas rupturas han sido graves, ¿no? Han terminado con muerte, han terminado con levantamientos, han terminado con generaciones que todavía no encuentran un sentido de la importancia que tiene cuando en el mundo y los países más desarrollados, una de las cuestiones centrales para el desarrollo de un país es no solo la educación, la ciencia, la técnica, y en este momento estar renunciando a eso es tremendo. A mí me pasó, yo doy clases, sobre todo me dedico al área internacional, y en mayo estuve en un congreso de política exterior y hasta cierta situación me pareció un tanto divertida dentro de lo grave que es, porque era ver un montón de intelectuales tratando de darle alguna racionalidad o lógica a la política exterior. Entonces, digo, fue como estar ahí y digo, claro, tratar de entender, pero justamente es eso, es gravísimo también cuando hay tanta irresponsabilidad. Y no digo solamente del presidente, sino las cuestiones de hoy, cuando digo estos zurdos de Mer hablando de personas, estar alentando a esa violencia que es gravísima. O sea, yo insisto, lo grave de todo eso es la ruptura, que algunos le llaman fascismo social, la ruptura del pacto democrático. No pueden entender que hay otra persona que piense distinto, sino todo el tiempo estar echando nafta para aumentar el odio, y eso también tiene sus límites, porque creo que socialmente hay límites que son insostenibles. Yo creo que estamos llegando a ese límite, ¿no? Y no es una expresión de deseo, por favor, porque ya, bueno, somos de la generación de los 90. Tanto Ariel como yo estudiamos en el 90, así que damos fe de lo que acabas de contar, digamos, ¿no? Digo, esto no escapa a la razón, digo, pensar cuánto más va a soportar o cuánto más lo vamos a dejar avanzar. Tremendo, sí. Yo entré en el 2001 a la facultad, también en el año tremendo, perdón, ciencias políticas. Y la verdad que estos días estuve pensando qué distinto hubiera sido mi vida. Discúlpame, y el 2001 era el segundo intento, ¿no? Porque el primero fue en el 92, 93, que es cuando más o menos cuando entramos nosotros. No sé cuántos años tenés, pero parece que es mucho más joven que nosotros. Son mucho más jóvenes que nosotros. No tanto, pero ahí. Ya había habido un intento estuvo privatizador. a punto de arancelar la universidad. 92, 93, 94, 95, salimos a las calles también en ese momento, ¿no? Y a vos te tocó en el 2001. Y esto se vuelve a repetir casi cíclicamente, López ¿no? Murphy, me acuerdo que era en ese momento. Bueno, claro. Bueno, el solo hecho de los anuncios, y creo que yo declarar el estado de sitio, bueno, fue lo que provocó. Digo, en ese momento era López Murphy, y en los 90 era Salonia. Salonia, eso un ministro de educación que tuvo
tío de Andrea Salonia, una actriz que es muy conocida de la época. Sí. Un ministro de Educación que quería convertir los edificios escolares en especies de shoppings, es decir, que los edificios tuvieran adelante, estoy tirando ideas, por ahí se les ocurre, que tuvieran adelante unos locales que alquilaban para poder subsidiarles, con una locura, ¿viste? Una situación clarísima. Los vouchers, es más, se cayó la cuestión de los vouchers, por lo que hubo. Sí. Eso de los vouchers no es nuevo, eso se propone desde algunas corrientes de la teoría neoliberales, Hayek hablaba de eso, y justamente lo que busca es eso también, ¿no? Sacar a los estudiantes de la universidad. La verdad que después yo creo que la pandemia también afectó muchas cuestiones que tienen que ver con eso en los estudiantes, y recién este año, después de los años de pandemia, es como que yo empecé a ver de nuevo como habitada la universidad, ¿no? Porque eso de la pandemia creo que rompió hasta, la relación humana que hay. Sí, el entretejido ahí. Totalmente, ¿no? Porque realmente en la universidad... Lo colectivismo, como le dice Milei. Que no entiende nada de eso. Entiende mal, lo entiende mal a Sarmiento, lo entiende mal a todos los que él cita, digamos. Pusieron Domingo Faustino Sarmiento al Centro Cultural Néstor K. Bueno, pero digo, cuando Milei lo cita a Sarmiento, a pesar de todo lo gris que tiene Sarmiento, el tipo quería construir un Estado, fortalecer un Estado, no destrozarlo como lo quiere hacer Milei. Milei lo cita a Sarmiento cuando recuerda la campaña del desierto. Claro, eso me parece. Sí. Justamente. No, y es tremendo porque no solo la universidad, que creo que hoy es el centro, ¿no? de que vamos allá en esto de un gasto presupuestario, sino la educación en general. Yo pensaba, estos días estaba pensando, ¿qué hubiera sido mi vida sin la educación pública? Quizás hubiera terminado el secundario, con mucha suerte. Vos sabés que yo pienso lo mismo, y yo no terminé la universidad, pero pienso lo mismo, porque el hecho de haber pasado por la universidad, yo soy vos también, claro. Somos testimonio de eso. Claro. Nosotros nunca terminamos, pero el hecho de haber pasado nos abrió las puertas, nos abrió el camino, la cabeza, nos mostró algo. Algo por donde ir. Nos dio una herramienta como para, a ver, ¿qué me gusta? A mí me gusta el periodismo. Bueno, esas herramientas que me dieron para construir, ¿no? Lo que soy ahora. Y después la política, y después la militancia política, me dio otra mirada. Otra relación más que me cambió mi mirada como comunicador. Y en ese sentido te quiero preguntar, ¿qué opinas sobre esto de cantidad de egresados versus cantidad de gente que se inscribe? Todo eso que está tan cuestionado también desde la cuestión facilista, ¿no? Desde la frase de ¿para qué mantenemos una universidad si egresan 8 personas por año, digamos, ¿no? Y eso sigue siendo primero una cuestión cuantitativa que no es real, porque tampoco dan números reales, y tampoco es el sentido, porque como acaban de decir ustedes, realmente está demostrado objetivamente que el pasar por la universidad te cambia, más allá de que no te termines. Y después toda esta cuestión de los criterios tiene que ver con para qué estás invirtiendo en la universidad y vinculado a esto, ¿no? Yo, por ejemplo, nada que ver, pero yo cuando les doy economía internacional y hablamos de las cadenas globales de valor, la importancia para la industria, y lo central vinculado a eso es ciencia, técnica y educación. Claro. Y no solamente esta educación, digamos, el cartelito o el certificado, sino la educación que va más allá. Y en este sentido la universidad no solo educa, no sé, y primero yo digo estudiantes, no alumnos, no solo compartimos humanamente, sino que tiene otras 3 funciones que son muy importantes como la docencia, que son la investigación, obviamente, se investiga tanto o más que CONICET, es otro sistema, pero que coadyuva. Después la extensión universitaria. La extensión universitaria es importantísima. Creo que nos falta mucho en la extensión, porque todavía hay como un modelo, pero más centrado de abrir las universidades todavía, porque digo, ¿no? Porque falta guita. Es eso lo que pasa. Exactamente, pero aún así hay mucho laburo humano, muchas horas de más, porque es más que un número.
¿no? Y la gestión que tiene que ver con todos esos aprendizajes y lo humano. Entonces, cuantitativamente, a ver, ¿por qué no miramos cuantitativamente cómo se observa, cómo se califica la formación o la universidad en otros países, tanto CONICET como las universidades? Yo he tenido experiencias, y gracias a la educación pública, de haber conocido otros países, de haber cursado en otros países, y realmente me convenzo cada día más qué buena es nuestra formación, que es excelente nuestra formación. Porque bueno, tenemos la posibilidad, porque no todos los países de nuestra patria grande, de Latinoamérica, tienen esa posibilidad. Lo del CONICET es un ejemplo único en el mundo, ni siquiera te digo en Latinoamérica, digamos, ¿no? Que el Estado financia a sus propios científicos, que les pague para hacer carrera. Sí, y se nota, es más, mi generación, que fue la generación de cuando empezaron a invertirse en políticas de CONICET y sobre todo estas diferencias que hay es en el interior. Bueno, no es lo mismo, ahora digamos la virtualidad un poco ha ayudado esta cuestión de formarse, que no es lo mismo igual. Para mí necesitamos el lazo humano de alguna manera, no hay que vaciar, lo virtual ayuda, pero también no hay que dejar de romper la relación humana, pero es muy difícil, imagínate, por ejemplo, este finde que están por ahí todos, nosotros estamos escribiendo paper, corrigiendo, además tenemos becarios, además decís, bueno, ¿cómo incentivo que un estudiante que tiene toda la capacidad y la potencia se dedique y que le gusta? Cuando, por ejemplo, un cargo inicial que es un JTP no llega a los 150.000 pesos, claro, o quizás con toda suerte, vos decís, no hay forma. Ni para el bondi. Y además la realidad de que el 70% de los profesores de la universidad están en esa condición, digamos, sí, ¿no? Es muy difícil. ¿Y qué mirada tenés con respecto a este otro reclamo que apareció en la marcha universitaria en San Juan, que es el reclamo del boleto escolar gratuito, que se hizo sentir como fuerte específicamente en la marcha de San Juan? Bueno, volvemos a otra situación, y es que San Juan tiene una característica que tenemos, digamos, lo que es el Gran San Juan. Por ejemplo, tenemos estudiantes que viajan todos los días de 25 de mayo, que vienen de Caucete, y toda esta cuestión de hasta cierta cantidad de boletos, digamos, porque ha habido unas restricciones, sí. O sea, ya los complica. Recordemos que fue una promesa de campaña de Marcelo Rego, digamos, y se empezó a aplicar, pero no como se había dicho, porque era gratuito, iba a ser gratuito universal, digamos. Y ahora, ¿no?, cada vez más restringido. Sí. Pero yo creo que es importante porque ayuda, así como otras políticas que tienen que ver, por ejemplo, el comedor universitario. O sea, hay chicos que prácticamente... Yo tenía suerte que vivía más el Gran San Juan, pero muchos estudiantes que hicieron su vida, digamos, habitando la universidad, que vos vas y están almorzando. A nosotros nos pasa, pero vamos a dar clase... Y algunos cursos tienen olor a comida porque han estado quizás ahí... Porque no pueden ir y volver. Exactamente. Y después otra cuestión, que nosotros tenemos un tipo de estudiante que en general vienen de clases medias, quizás tirando para abajo. Entonces hay muchos que ya trabajan. Yo misma me recibí con 2 trabajos. Teniendo 2 trabajos. Y entonces es mucho más difícil. Y sin embargo... yo veo excelencia, yo veo capacidad, yo veo que te transforma esto, aunque no te termines el trayecto, es importantísimo. Claro. Y a mí lo que más me duele es todas esas potencias que se van a perder, y no solo la universidad, porque el sistema educativo es uno, y por ahí esta mirada de la universidad no nos permite mirar las miradas también a los sectores medios, a los sectores de primaria, que tenés... a docentes autoexplotados todo el tiempo, horas de acá, y decís, obviamente, ¿quién va a poder trabajar, motivar hasta cierto punto si estás condicionado con esto que veíamos acá? No saber si vas a poder subsistir materialmente, y a la vez es eso, pero realmente el boleto es una de las... Es más, yo creo que he tenido todas las becas. Primero tuve, en esa época no había Progresar ni nada de eso, pero había unas becas de bienestar de política que eran según el promedio, qué sé yo. Bueno, esa la tuve. Pues terminando mi primera maestría, tuve la Profites, la última, porque fue justo en Tromac, que es el plan de finalización de posgrados para docentes. Agarré. Después CONICET. Y ya esta última maestría, que es la tercera, la hice, y yo dije, yo hoy puedo pagarme esta maestría, que la quería hacer hace mucho tiempo, pero gracias a que
desde el jardín, digamos, en adelante, siempre la educación pública y la importancia. Todo el Estado financiándote, ¿no? Y sin esa mínima ayuda, con un Estado presente, mucha gente que tenía la capacidad, la voluntad y las ganas, no hubiese llegado nunca. Exacto. Sí, yo quiero hacer por ahí una aclaración, porque recién dijiste, comen y se quedan en la universidad. No, comen y se van de la universidad. Porque cuando llegan a sus casas, no hay comida. No es que comen y se quedan en la universidad. La universidad tiene turno tarde o turno mañana. Sí. Vos cursás en la mañana o en la tarde. Sí. A veces vas, comés y cursás. O capaz y a veces que vas, tenés cursás internet. y comés. ¿Pero por qué te quedas a comer por un bajo costo en la universidad? Porque no hay comida en tu casa. Claro. Y Esa más, es la gravedad del nosotros asunto. tenemos el comedor desde hace poco tiempo relativamente gratuito para los estudiantes. Claro. O sea, por eso digo, el presupuesto no se puede marcar por cantidad de estudiantes, cuando hay políticas de extensión, cuando hay un montón de cuestiones de investigación que son claro. importantísimas. Y el tema de los boletos. 4 viajes no alcanza, como en los 90. Si vos querés estudiar, tenés que laburar, como pasó en los 90. Entonces, alguien que labura, que tiene las ganas, ¿no? De llegar, ¿no? A ser un profesional, bueno, y va a viajar más que 4 veces, porque va a tener que ir a laburar, va a tener que ir a volver, va a tener que ir a la facultad, va a tener que volver. Y aparte las desigualdades se ven en todos sentidos. A mí, por ahí me río y lo digo en gracia, pero no, porque por ahí yo me puedo concentrar casi a estudiar o trabajar en cualquier situación. Entonces, ¿cómo tenés esta capacidad? Y porque estudié en una casa que éramos 5 hermanos. Entonces no había eso también es central, no había una habitación en la que yo me pudiera sentar a estudiar. El ruido, la gente, y eso también, que en la pandemia se notó. No era lo mismo tener wifi, fibra óptica y estar en una casa con aire acondicionado o estufa, o estar en una casa que no tiene esas condiciones. Entonces hay cuestiones que los atraviesan, el hambre, la cuestión de ayudar a sus familias también, porque hay muchos que ya son padres o son madres, Claro. y obvio que se van a tardar un poco más algunas. Pero aún así hay gente que... Tienen que parar la olla en sus casas también. Claro. Janina, ¿y estás dando clases en este cuatrimestre? Sí, en este cuatrimestre sí, en 2 materias. ¿Y qué estás viendo ahí en el alumnado? Porque recuerdo que un poco lo que pasaba en el primer cuatrimestre era que medio que no se estaba hablando mucho de política en la universidad, y era incluso complejo, digamos, hablar en contra de las políticas de Milei para con la universidad. ¿Qué estás viendo ahora con respecto a eso? Y también qué estás viendo con respecto a la cuestión deserción. Sí, primero imagínate que yo me formé en ciencias políticas, así que para mí no hablar de política ya es una posición política. Deserción sí, por ahí yo estoy notando el contrario, que ahora está volviendo, que mucho ha impactado la pandemia, pero también mucho impacta las cuestiones laborales. También entiendo que quizás en la universidad sí tiene que darse una discusión de, bueno, cómo entender otras formas de cursar. Por ejemplo, los movimientos estudiantiles plantearon esto del estudiante trabajador, que haya como diferentes cuestiones. Pero los estudiantes, yo sobre todo soy muy respetuosa con mis estudiantes, en los 2 cuatrimestres doy clase, y yo siempre trato de hablar. Primero decirles que mi pensamiento jamás va a ser neutral, como el de nadie. Claro. No existe. Creo que lo hacen todos los profesores en la universidad, ¿no? Aclarar que hay libertad de cátedra y que esto es lo que pero va más allá de una libertad de cátedra, como seres humanos, como Claro. seres intelectuales. Sí. Intelectuales, no me refiero al intelectual y al académico, como seres con racionalidad, con inteligencia. Nunca no podemos no pensar. Y más, me acuerdo de, un candidato por ahí anda a la derecha que tuve una discusión un día, me dijo, bueno, lee, pero no opines políticamente. Y yo empecé a reír, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cómo separo la intelectualidad de lo que uno hace? Entonces yo les digo, sean objetivos, vayan a las fuentes, sobre todo, porque este discurso lamentablemente también por ahí se traduce. Entonces, vamos a las fuentes, digo, objetivos, veamos el presupuesto. Uno me preguntaban, ¿hay superávit? No, veamos, estudiemos, reforcemos. Y yo creo que en ese sentido creo mucho en los estudiantes y de todo tipo, ¿no? Porque creo que sé que hay estudiantes que son libertarios también, pero cuando empezamos a hablar que hay cuestiones que son intereses, primero inalienables de lo que hace al desarrollo de un Estado, y segundo el deber de un Estado. Ni aún en la situación más grave
ni aún, digamos, el Estado puede renunciar a la obligación de dar cierta protección básica que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con cuestiones que además en Argentina han sido decisivas, ¿no? Pero yo creo mucho en los estudiantes, creo mucho en los jóvenes, aún en aquellos que tienen quizás un pensamiento, no sé, menos progresista, porque pero yo también creo que hay que escucharles, hay que entender, primero que vienen de una generación, yo tengo una hermana de esa edad, claro, crecieron escuchando, no, $1 era, los 90 eran lo más, después que no sé qué, después que también atravesaron, y eso sí yo te diría que veo más cuestiones hasta psicológicas, atravesaron una pandemia, en el medio de una crisis económica, que hay cierta cuestión de hasta miedo, de hasta obviamente en una situación así de crítica, y hay gente que te grita y te dice que ahí está el error, pero vos cuando empezás a hablar y charlar realmente con los estudiantes, yo creo mucho y creo que las carreras, por ejemplo, frente a lo que están diciendo más deserción, cada vez hay más inscriptos, habrá alguna carrera u otra carrera por cuestiones internas o de un momento que tomen más, pero cada vez hay más estudiantes interesados en seguirse formando. Es más, la universidad también hace cuestiones que tienen que ver no propiamente con conocimientos científicos, sino con oficios y un montón de cosas, y eso se financia con presupuesto, y eso tiene que ver con la extensión universitaria que es central. Pero sobre todo empezar a discutir más, a charlar, a aprender a discutir, porque yo también creo que no existen dos personas que piensen igual, a ser respetuosos de la diferencia, pero tenemos un presidente que nos está insultando, y voy a decir, ¿cómo respondo a eso? Recién lo he escuchado hablar de esto del derecho a réplica. Lamentablemente no suma porque ya está, hay una el daño ya está hecho ya. Exacto. El daño está hecho. De hecho, te escuchaba hablar con respecto a cómo son los jóvenes de entre 18 y 24, 25 años, que es más o menos la edad en la que se cursa en una universidad, y no me canso de pensar que esos jóvenes han empezado a tener uso de razón, y a involucrarse un poco en la vida, ni siquiera política, te digo, pero social, a vincularse con la sociedad, hace 8 años, hace 9 años, y hace 10 años, y coincide justamente con el momento en el cual los medios de comunicación hegemónicos en este país demonizaron al kirchnerismo, trataron de chorra a Cristina. Hay algo ahí muy jodido pulsando. Claro. Digamos, hay personas, pienso en personas de 20 y pico de años, que lo único que han escuchado, no tienen la experiencia del kirchnerismo, lo único que han escuchado sobre el kirchnerismo es que Cristina era una chorra y que se choreó un PBI y que tiene 620 causas, digamos, ¿no? El resultado también es Ahí, recién vos hablabas de los medios de comunicación, hay una gran deuda también de los medios de comunicación de hacerse cargo del valor que tienen por ahí las palabras o las fake news o todo lo que se dice delante de un micrófono, ¿no? Sí, lo que pasa es que esas son hasta a nivel global, corporaciones que realmente juegan en política, o Globo en Brasil, o sea, hay un montón de cuestiones que el diario de Lisa, si le gustan los Simpsons, cuando Lisa hace su propio diario, habría que ir por ese lado, y creo que la importancia que tuvo en su momento la ley de medios y esta comunicación, todos los medios populares para romper también esas cuestiones, pues son corporaciones multimillonarias, son compañías multinacionales que todo lo que hacen está estudiado, todo lo que hacen. Entonces obviamente yo me acuerdo una vez algo muy gracioso que me reía, mi mamá es bastante despistada, pero siempre me río porque en la época de la pandemia un día llego y ella estaba le digo, pero si no está claro, porque tenía en ese momento DirecTV. Entonces ya estaba viendo que habían vuelto a fase 1 en Buenos Aires. Entonces digo, mirá la importancia, ¿no? Había vuelto a fase 1 y cómo te marca también esa importancia también de los medios de acá, del hablar, porque a mí me pasa hasta con los estudiantes que por ahí, como digo, algunos que son hasta libertarios, y empezamos a hablar, por ejemplo, la importancia que tiene la ciencia, la tecnología y la educación para un país. Sí, fundamental. Y eso no importa si sos de izquierda, lo que fuera, no hay forma de desarrollarse. Y la única forma de salir de la pobreza justamente es a través de eso. O sea, porque justamente el discurso es ¿no? Bueno,
¿cómo le vamos a comer a los chicos? No hay guita para la cultura, no hay guita para las universidades, si hay que darle de comer a los pibes, digamos, ¿no? Porque ese es el discurso que tiene el amigo Milei. Amigo tuyo, Sí, no, con amigos así. Hace rato que quiero preguntarte, no conozco no conozco tu apellido ni tu linaje, digamos, ¿no sos primera generación de universitarios? Sí, son. Sí, mi apellido es medio armenio por ahí, mi papá era mecánico, mi mamá ama de casa y bueno, mi hermano que es médico, fuimos los primeros universitarios. Claro. Y la verdad que eso es todo un orgullo. Es más, no solo los primeros universitarios, mi padre falleció hace tiempo, pero bueno, tuvo un oficio que le fue muy bien. Pero mi mamá había hecho la primaria y está terminando la secundaria gracias a estos programas de terminalidad educativa. Y yo digo, a ver, mi mamá tiene 70 años y yo veo un cambio significativo. Y algo que me pone tan orgullosa también, claro. Un cambio central para ella, que también el derecho de educarse de unas generaciones que no tuvieron esa oportunidad. Por eso porque no podían, tenían que hacerse cargo de la casa y de los hermanos, de sus propios hermanos, de su familia, antes que de ustedes. No, sí, totalmente. Entonces, en ese sentido, yo veo esas diferencias, pero también poner en valor, no del lugar elitista, porque esto que decía Esper, recién lo escuchaba, que decía yo no lo escuché, me tapé los oídos. No, no sé pero qué dijo. Está diciendo alguien que quiere cerrar la universidad pública, gratuita y laica, que es elitista. ¿Dónde está el elitismo? Al contrario, a mí me pasó, les cuento hasta algo. Esper se recibió en la universidad pública. Pero es un burro. Bueno, pero si han visto la mayoría de la gestión de la universidad pública. Bueno, si adoctrinamos lo hacemos muy mal, evidentemente. Por eso te digo. Me la paso diciendo no. Pero claro. Primero, ¿de dónde sacan que hay, sucederá por ahí en una universidad nueva en el conurbano bonaerense, pero en la Universidad Nacional de San Juan hay más. Digo, si quieren que hagamos números y proporciones, ¿cuántos gorilas hay por gente que piensa de otro, digamos? Es mayoría gorila, señora, claro. Que no le mientan. O sea, encima hemos fracasado. Les cuento algo que en su momento fue como hasta un chiste que yo les contaba a mis amigas, pero bueno, en 2019, un tiempito antes de la pandemia, gané una beca de la Embajada China para ir a hacer un curso sobre la política exterior con otra persona de la universidad de acá. Entonces, la cuestión que más me llamó la atención, bueno, había de América Latina 2 mexicanos, 2 chilenos, nosotros, y después todo lo que era, todo lo que está el eje de la franja y la ruta, Indonesia, países africanos, bueno, todos los emergentes, digamos. Sí. Y todos docentes universitarios, investigadores vinculados. Y me llamó la atención que los argentinos porque éramos 2 mujeres, éramos las únicas no millonarias. O sea, las otras eran bolsitos del Che Gabbana, entonces yo le decía a mis amigas, me sentía como la cenicienta en términos educativos, pero yo decía, porque eso también habla de nuestra movilidad y de la importancia de cómo te cambia realmente pasar por la universidad. Es más, yo hasta hace poco tiempo me enteré que tenía TDAH, trastorno, y digo, wow, si la universidad no hubiera dado esa cuestión que tiene lo público de ser distintos. Hasta cuando hice el doctorado, mis compañeros de otros lugares de América Latina me decían, porque fue acá en Argentina el doctorado de Córdoba, Estudios Sociales en América Latina, la cercanía que hay con los docentes. Acá el docente es Yanni, un asado, es como hay... Comunicación por WhatsApp. En cambio allá... Súper cercano. Claro, yo te puedo decir que... No todos, ¿no? Porque pero uno se compromete con los estudiantes, los ves como nombres. Es más, yo esta es la primera generación después de la pandemia que me dicen profe. Los otros me dicen Yanni, ¿viste? Yo decía, claro, porque ya... o algunos que por ahí me saludaban y yo decía, no sé quién es, claro, porque ellos tuvieron toda la cámara apagada todo más de un año. Sí. Entonces, pero bueno, yo creo en la educación, creo que también después de todo esto, porque hay la misma generación que dijo algo habrán hecho, fue la generación que después tuvo una conexión de CONADEP, entonces yo creo en los seres humanos, que somos capaces de cosas terribles, pero también de cosas maravillosas, y creo en el movimiento estudiantil, y ver en la marcha, y ver que hay gente que... La otra vez veía una chica que estudiaba en la UADE, y que decía que marchaba porque ella pudiera ir a la UADE, porque su carrera no está gracias a que su madre estudió la pública y es médica, y todo eso que por ahí no vemos que vincula y que tiene que ver, que la universidad tiene que replantearse cosas porque el mundo ha cambiado seguramente,
pero no es mejorar la universidad pública como CONICET, discutamos, prioricemos áreas, pero bueno, y las ciencias sociales siempre, ¿no? Lo que lo tienen que ver comunidades, ciencias sociales, somos los que pensamos justamente. Claro. Pero no es nada más eso, porque creen que hay cuestiones que tienen que ver con políticas públicas, con desarrollos, que también las hace más. La economía es una ciencia social, con Milei, le cuento. Bueno, Yani, gracias por venir, por acercarte un viernes a la noche. Claro, además. ¿viste? Pero agradecerte por ayudarnos a pensar. La verdad que siempre que le llamamos a Yanina siempre está. Y bueno, ya hacía mucho que queríamos hablar y te vamos a volver a invitar. Y bueno, la próxima hablamos un poco también de la dirigencia política, porque hemos hablado justamente de lo que... ya quieres embarrar la No, cancha, bueno, pero yo dale, como buen peronista también, ¿no? Me parece que también hay que charlar un poco sobre, cómo llegamos hasta acá, porque digo, no nace un repollo como dice mira, Cristina, ¿no? No tenemos los políticos sino los que nos merecemos, sino los que se nos parecen. Y yo creo que hay no solo la dirigencia de la política que entendemos como partidos políticos, yo también lo veo hacia dentro de la universidad, claro. lo veo en la escuela, hay una crisis de autoridad y que creo que también hay que hacer un mea culpa. Por eso creo en la juventud, no creo que sean una generación de cristal, al contrario, creo que es una generación que puede ser más sensible, que puede ser más maravillosa, y me pasa. Nosotros que somos esa generación de los 40, tenemos otra cabeza, vemos de otra manera la democracia, vemos otra manera el trato hacia los estudiantes, porque eso también se ha democratizado desde los profesores que yo tuve, que por ahí eran geniales, pero a veces algunos poco humanos, y creo realmente que hay una discusión que es de género, que es generacional también con la dirigencia, y que vamos allá de los partidos políticos. De una.